Bueno, ahora queremos tocar el acompañamiento de Pun Chan Chan en negras, un 3x4. Queremos hacerlo ahora con una melodía que en la mano derecha tuviera negras. Entonces vamos a empezar por lo más sencillo, que son 3 negras contra 3 negras. Parece que sería lo más fácil y que sería algo así como... Pero en la mano izquierda normalmente, por la general, no hacemos los acordes largos porque taparían a la melodía de la mano derecha. Se mantiene el acorde y se come la mano izquierda a la mano derecha. Entonces tenemos que seguir manteniendo este tipo de articulación, largo, corto, corto, o sea, al fondo, superficial, superficial, y en la mano derecha hacer 1, 2, 3. Casi no muevo el dedo del botón, puedo hacerlo con el dedo hasta el fondo o puedo acompañarme con todo el antebrazo, como una unidad. Bueno, esta mezcla es difícil, ¿por qué? Porque la primera negra, normal, larga, subrayada, con la primera es igual, entonces entran y salen a la vez. Pero ya la segunda y la tercera de aquí van a ser otra vez normales, largas, subrayadas, mientras que la de aquí va a ser corta, la de la izquierda es corta, y la mezcla esta se hace difícil, hay que conseguir hacer... Bueno, entonces podemos hacerlo primero con las manos sobre el acordeón, y podemos hacer 1, me quedo pegado, 2, me quedo pegado, 3, me quedo pegado. Y en la izquierda, 1, me quedo pegado, 2, ay que me quemo, 3, ay que me quemo, o que me da calambre. Entonces la mezcla sería 1, 2, ay que me quemo, en la izquierda, 3, ay que me quemo. 1, me quedo pegado en las 2, 2, que me quedo pegado, 3, ¿vale? Y de hecho lo más difícil es esto. Me quedo pegado en la derecha y la izquierda, o me quemo, me da un calambrazo ahí y la quito. Claro que luego cuando hagamos con los dedos en los botones, lo que comenté antes, no hay que hacer para acá, para afuera. Entonces, vamos allá. Si nos hace falta, hacemos aquí lo mismo, despacio, pensando cada articulación. Me quedo pegado, quito. La segunda, aquí me voy a quedar pegado en la derecha y en la izquierda me voy a quemar. Y quito en la derecha. Y otra más. Si nos resulta difícil, pues nos centramos en lo de la mezcla de los acordes contra las negras de la derecha y hacemos esto hasta que lo tengamos dominado. No importa el tiempo que estemos, lo importante es que esta se quede y esta se vaya. Al principio es posible que hagamos cosas de estas. Bueno, pues si exageramos y lo tenemos claro, perfecto. Luego nos vamos acercando hasta que ya... Ya lo tenemos. Bueno, entonces ahora podemos hacer lo que hemos hecho antes con blancas con puntillo y con el Pun Chan Chan. Ahora con 3 negras, exactamente las mismas notas que antes. En el primer ejercicio haríamos aquí sol, 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 2 compases de 3x4 abriendo y lo mismo cerrando, y aquí todo el rato do mayor. Pienso en el fuelle. Cambio fuelle. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que dominamos esto, pues vamos a hacer un poco más bonita esta melodía. Tocamos un sol y luego tocamos mi. O sea, sol, 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 mi, mi, mi. Y la izquierda, do con do mayor. Bueno, y ahora que ya vemos que dominamos aquí la melodía, entre comillas, de sol y mi, ahora la mano izquierda podemos irnos de do a sol, como hacíamos antes con blancas con puntillo en el otro vídeo. Y aquí nos quedamos con el sol, todo el rato. ¿De acuerdo? Y por último, pues movemos las dos manos. Esta va a hacer do, do mayor, sol, sol mayor, y esta va a hacer primero con un mi, cuando toque el do mayor, y cuando en la izquierda nos vayamos a sol mayor, aquí vamos a hacer un sol. ¿De
ya lo tendríamos. Lo importante es, en este caso, lo primero, lo más difícil es lo de la articulación. Y luego, estas articulaciones ser muy delicadas, estar siempre encima de los botones, aquí la mano recogida, y el fuelle llevarlo bien, ¿vale? Llevarlo bien, sentir la tensión constante, el gesto del cambio de fuelle, que no influya en el sonido. Hemos hecho con mi console, con do y do mayor, se podría hacer cualquier nota. Ahora, cuando tengamos en otra canción una melodía, al principio que tengamos blancas y negras, bueno, sería igual redondas, aquí normalmente vamos a hacer siempre pun chan chan a negras, con el mismo tipo de articulación, intentaremos no ligarlos. Y en la derecha tenemos o bien blancas con puntillo, redondas, que esas serían como el primer ejercicio, y luego también tendremos negras, que sería, como esto hemos hecho en el segundo tipo de ejercicios en este vídeo, que sería negras aquí contra negras aquí iguales en teoría, pero con la articulación diferente.